¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vocero Regional a través de macronorte.p. Estamos transmitiendo de manera simultánea en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y también en YouTube y además en Instagram. Y además también para la provincia de Trujillo en nuestro programa radial que se transmite de 4 a 5 de la tarde por Radio La Grande 99.1 FM en diferido. Este programa en diferido a las 4 de la tarde de lunes a viernes. Vamos a hablar nuevamente sobre la reconstrucción con cambios, institución que nos ha ocupado sobremanera en varios programas y a la cual hemos dedicado varios reportajes críticos principalmente por lo que viene ocurriendo en la región La Libertad y en todo el norte del país. Obras atrasadas, obras cuyos presupuestos iniciales eran un monto y que actualmente ese monto se ha cuadruplicado y serán finalmente obras de las cuales no sabremos cuáles son sus presupuestos finales, porque eso además es lo que permite estos contratos NEC que devienen de los acuerdos de gobierno a gobierno. Hay un problema tanto en la ejecución de obras, hay un problema, me parece, institucional, hay un problema de personas, hay un problema de estructura. ¿Esto hacia dónde camina? Es finalmente la pregunta con la que terminamos todos los programas relacionados a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Está con nosotros esta tarde ya en la mesa de conducción Eduardo Bayón Echegaray, investigador principal de DESCO y además antropólogo, quien el día de hoy tendrá a su cargo la ponencia Reconstrucción sin Cambios, un balance al proceso de reconstrucción con cambios en la región La Libertad, evento que se realiza hoy a las 5 de la tarde en el Colegio de Ingenieros del Perú, filial La Libertad. Con él vamos a conversar y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Finalmente, en el preámbulo, en la presentación de esta entrevista, hablábamos de varios factores por los que finalmente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no está cumpliendo los objetivos. Para usted, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el problema? El problema de fondo está en su mismo origen. Somos un país que es incapaz de aprovechar la institucionalidad que construye y que nos cuesta plata a todas y todos los peruanos, y andamos inventando soluciones ad hoc, soluciones de oportunidad. El 2017, cuando se crea la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, estábamos inventando una de esas soluciones. Y estábamos inventando una de esas soluciones desconociendo que se había creado una institucionalidad previa al CENOPREC que tenía responsabilidad en la prevención y en la gestión de desastres. Se dijo que el énfasis iba a estar en los cambios, y sin embargo los cambios no existieron en la medida en que desde su primer plan, gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el tema de la intervención sistémica, la atención a quebradas y ríos, la atención a drenajes de las principales ciudades de la costa, no estuvo contemplada. Y por el contrario, se convirtió en un cajón desastre para que el Estado resuelva rápidamente lo que no podía resolver normalmente: infraestructura de educación, infraestructura de salud y en reparaciones de emergencia de los daños que ocasionaba el Niño en aquel momento, el Yaku posteriormente, y que ocasionará, ojalá que menos, el Niño moderado que ya estamos empezando a vivir. Para usted, de lo que acaba de señalar, es el CENEPRED la institución que tendría que haber asumido esta enorme tarea de reconstrucción, pero también de solución integral de las quebradas y de los ríos, que cuando aumenta el caudal de lluvias terminan inundando las ciudades. Sin ninguna duda. Y el Estado debió haber apostado a ese CENEPRED que tiene más de 12 años de creado y de vida. Se fue debilitando y estamos en una situación tan insólita en donde el CENEPRED mantiene la rectoría, pero es parte del Ministerio de Defensa. Y la cabeza del sistema
es la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, es un tema, esto, como usted señalaba, de institucionalidad, básicamente, y principalmente. Es un tema de institucionalidad que no ha respetado el gobierno en su momento de Pedro Pablo Kuczynski. Pero esta modalidad de la ejecución de las obras a través de los acuerdos de gobierno a gobierno, para usted, ¿ha sido la mejor decisión o finalmente fue un desacierto más en esta área? A ver, fue una fuga al futuro nuevamente, en donde se creyó que mágicamente se iba a repetir el éxito relativo que tuvo el Estado con la organización de los Juegos Panamericanos. Ya, éxito relativo que habría que realizar, cosa que nadie ha hecho. Lo que es claro, sin embargo, es que ese acuerdo era un tercer y cuarto intento, porque se trataron de llevar adelante los proyectos, por ejemplo, a través de obras por impuestos, y el gobierno regional de La Libertad fue uno de los... Le pido por favor que hable directamente al micrófono porque de esa manera podemos escucharlo más claramente. El problema, el gobierno regional de La Libertad fue uno de los que recurrió al intento de mecanismo de obras por impuestos para atender a la quebrada de San Ildefonso. Y entre el 2018 y el 2019 se formuló un proyecto que incluso debía ser ejecutado, que tuvo atrás a la empresa Bacus. Ese proyecto fue rechazado por la sociedad civil liberteña, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cámara de Comercio, y finalmente el 2021 fue cancelado por el gobierno regional. En ese marco, el Estado en general ya había caminado al acuerdo gobierno a gobierno y esta modalidad G2G con contratos como el NEC, ¿no es cierto? Y con un conjunto de instrumental que, en fin, se ha puesto sobre la mesa y se trata de llevar hacia adelante. En este proceso hay tres cosas que no se dicen claramente. ¿Se ha malgastado el dinero? Sí, se ha malgastado. Por supuesto. ¿Y hay un problema de ejecución de obras? Sí hay. ¿Qué duda cabe de eso? Ninguna. El problema es que se responsabiliza fundamentalmente a regiones y a municipalidades. Y si uno mira los números, el problema fundamental, la mayor cantidad de obras y la mayor cantidad de recursos no ejecutados y en problemas, de acuerdo a informes de la Contraloría, está en los sectores, es decir, en el gobierno nacional. Eso no exonera a regiones ni a municipalidades, pero sí nos vuelve al punto del que partía, que es el punto de una institucionalidad en donde el gobierno nacional hace ya largos años no camina ni para adelante ni para atrás. Si hemos tenido 6 presidentes en el tiempo de Reconstrucción con Cambios ha tenido 6 secretarios ejecutivos, 6 presidentes, cada uno de los cuales en su propio camino. No hay realidad, no hay gestión en el planeta Tierra que soporte una inestabilidad de esas características. Pero además, esta crisis institucional que atraviesa el gobierno y que va de arriba hacia abajo en todas las instituciones públicas es evidente, pero los retrasos que muestra la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, al menos en La Libertad, son clamorosos y son escandalosos. Aún no se licita, por ejemplo, la ejecución del canal subterráneo para el desfogue de las aguas de la quebrada San Ildefonso y San Carlos. Entonces, tenía que haberse ejecutado o licitado en mayo. Estamos culminando casi agosto y no hay un proceso de licitación, por ejemplo, para tocar un tema, ¿no? Pero el retraso es paralelo en todo. Entonces, ¿cómo puede hacer en este momento la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para recuperar el tiempo que ha perdido? Que son varios meses ya. ¿Cómo podemos hacer? ¿O no hay forma de hacerlo en este momento ya? A ver, en el corto plazo yo no veo posibilidad de acelerar los procesos. En el corto plazo es más o menos claro que hay 3 cuestiones que se hacen fundamentales. La primera, una Autoridad de Reconstrucción con Cambios que tiene que encontrar la manera de tener presencia en los territorios más allá de sus oficinas descentralizadas.
Y presencia en sus territorios quiere decir tener capacidad de diálogo con los que saben en los territorios. Ingenieros, arquitectos, universidades, etcétera, etcétera, que han venido planteando observaciones hace rato. En el caso de la libertad, por ejemplo, la pregunta elemental que tenía que ver con cómo se va a adaptar el cauce del río Moche a donde van a desaguar a lo largo de 22 kilómetros las aguas de la quebrada para ir al mar. Pregunta elemental, ¿no es cierto? Y pregunta elemental que hasta donde sé no ha sido resuelta. ¿Cuáles son los problemas para la expropiación de una cantidad de tierras que todavía están pendientes y que son de alguna manera parte del retraso? Entonces, si no ponemos el foco en la institucionalidad y en asegurar la participación de los que saben, más allá de los gobiernos, y los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, no aprenden y no entienden que tienen que respetar esas voces y esas opiniones, es bien poco lo que vamos a avanzar. Algunos especialistas señalan que estos contratos que fast track, como se les denomina también, que permiten que la obra se ejecute mientras que el expediente técnico se va elaborando, no calzaba con la complejidad que implican estas soluciones integrales. Podría haber funcionado, como usted bien señala, en los Juegos Panamericanos, porque no hay una estructura compleja. Hay que crear una piscina, un complejo deportivo, un polideportivo, si se quiere, pero estos proyectos tienen una complejidad enorme, porque intervienen fuerzas vivas, como usted señala, pasa por comunidades, hay gente que tiene esos terrenos, hay zonas que ni siquiera han sido estudiadas de esta parte de las quebradas. Esta modalidad no calzaba con proyectos tan complejos como estos. ¿Coincide usted con esa opinión? Sí, es clarísimo. Okay. De ninguna manera. Es decir, lo que está en juego acá es la gestión del territorio. Gestión del territorio que el Estado Nacional, no solo el Estado Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades han obviado a lo largo de nuestra historia, al extremo que recién ayer aparece una propuesta del actual Ejecutivo de Ley de Ordenamiento Territorial, que es una norma que está pendiente desde el inicio de la mal llamada descentralización que estamos viviendo. Entonces es más o menos claro que hay una responsabilidad que se ha ido embalsando en el tiempo y en donde siempre, como Estado, hemos buscado sacar las castañas del fuego huyendo hacia el futuro, una solución ad hoc. Y eso nos cuesta cada vez más plata y eso le cuesta cada vez más a la gente, en términos de su vida, en términos de su vulnerabilidad, en términos de todo lo que se pierde. Usted nos ha dado un adelanto con sus opiniones, pero finalmente, ¿cuál es el balance de lo que ha ocurrido con Reconstrucción con Cambios aquí en La Libertad? Yo diría que en general el balance nacional es el de un fracaso. Okay. Y yo diría que ese fracaso es mayor, menor en algunos territorios, pero no hay ningún territorio que pueda decir tenemos un resultado exitoso. Y este fracaso está acompañado de lo que finalmente ocurre en todas las instituciones del Estado. Reconstrucción con Cambios ha sido devorado también, tal vez por la corrupción. Hoy, sin ir muy lejos, se ha producido un mega operativo a nivel nacional para detener a personas que fueron funcionarios de Reconstrucción con Cambios, pero que han estado traficando con las obras de Reconstrucción con Cambios con algunos alcaldes del norte del país. Eso es gravísimo también, porque ayuda a desnudar que no solamente hubo una crisis de infraestructura, digamos interna, cómo se diseñó esta autoridad para la Reconstrucción con Cambios, hay una crisis también de personas, y eso es gravísimo, porque son las personas que si pueden gestionar presupuestos de manera honesta, esto puede fluir de manera, me parece, más rápida. Pero si se están negociando los presupuestos, se negocian las obras, para mí eso es un problema súper complejo.
que debería enfocar ya en este momento la presidenta Dina Boluarte. Esto ha ocurrido en la gestión de Pedro Castillo, pero nadie sabe si ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, y nadie sabe si está ocurriendo actualmente. Es una gran duda, la que tenemos todos. A ver, responsabilizar a Castillo de todo es como crear una comisión ad hoc. También. Creer que las maldades que sufrimos empezaron con Kuczynski es como crear una comisión ad hoc. Esta es una historia de larguísima duración. Tenemos un Estado colapsado. Miremos dónde están todos los presidentes que hemos tenido el siglo XXI. Miremos dónde están buena parte de autoridades y ex autoridades regionales del 2012 en adelante, y miremos la cantidad de alcaldes en problemas. Miremos de alguna manera el desplome, la agudísima crisis que vive el Estado peruano. En ese contexto, reconstrucción con cambios, es una pena decirlo, por las fibras que toca el esfuerzo que tiene que hacer reconstrucción con cambios, es una perla más en el rosario del Estado peruano. Esta madrugada el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder realizó un mega operativo de allanamiento y de cerraje en la investigación que se viene desarrollando contra exfuncionarios y vinculados en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El operativo incluyó la intervención de 49 inmuebles, entre ellos el domicilio del ex titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López, así como 2 asesores del congresista Guillermo Bermejo, quienes fueron identificados como Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, quienes además fueron detenidos para ser investigados y que venían ocupando cargos en algún momento en la ARCC. De igual manera, los otros 9 funcionarios capturados responden a los nombres de Jesús Alberto Acosta, Joseph Lombardi, Augusto Naquiche, Omar Neira Torres, Raúl Paulini, Jorge Luis Bernal, Fernando Ipanaqué, Máximo Palacios Lazo y Mario Espinosa Vera. Esta operación de intervención se ha realizado de manera simultánea en Lima, Piura, Ancash, San Martín y Huánuco. Una realmente, digamos, una noticia que desnuda lo que ha ocurrido y lo que ocurre probablemente en la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que reiteramos, hay cuestionamientos serios por la eficiencia de los funcionarios que están en Reconstrucción con Cambios. Hay el cuestionamiento que usted muy bien señala sobre el inicio, la creación de esta institución. Existe el cuestionamiento de que no se ha cumplido este acuerdo de gobierno porque no hemos visto transferencia tecnológica, que era finalmente el plus de este acuerdo. No lo hemos visto, este acuerdo G2G, no hemos visto eso. Pero sumado a todos estos problemas, se descubre una red de corrupción en la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Creo que es la cereza al pastel que faltaba. ¿Cómo lo toma usted? Como previsible. En un Estado corrupto... Para usted era previsible esto. En un Estado corrupto no hay programas virtuosos. Eso es lo que tenemos que entender. Y la historia de la corrupción en este país, démonos cuenta de eso, por favor. Sí, es bien latinoamericana, pero somos el único país que tiene una historia, Alfonso Quirós lo demostró, que empieza en la colonia. Así es. Y que se ha reproducido permanentemente. Con los encomenderos robándole al rey de España. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Claro. Hay que leer ese libro, ¿no? Es de recomendación muy obligatoria, ¿no? Así es. Bien, para finalizar el tema de reconstrucción con cambios, ¿hay solución a la vista en reconstrucción con cambios? Usted me dice que no, al menos de manera inmediata. ¿No hay posibilidad de revertir toda esta situación en el norte del país de manera inmediata? En el corto plazo sería mentir decir que hay maneras de hacerlo. Hay controles que se deben crear, hay procesos que se pueden mejorar, pero seamos claros, estamos poniendo parches. Resolver el tema nos va a tomar tiempo en los territorios y le va a tomar tiempo al país, porque resolver el tema, como lo ha señalado usted, supone enfrentar, entre otras cosas, directamente el tema de la corrupción en el Estado,
que es corrupción del Estado, pero es corrupción de los privados también, porque para que haya corrupción hay dos lados en la mesa. Es un organismo que se ha politizado, ¿usted lo percibe de esa manera también? La ARCC. Y a ver, en general el Estado peruano ha sido visto siempre como patrimonio y por lo tanto ha establecido relaciones clientelares. Esas relaciones clientelares suponen lo que denominamos politización, es decir, protejo a aquellos sectores que votaron por mí, a aquellos sectores que me interesan, castigo a los que no lo hicieron. Ese es un comportamiento que hemos vivido a lo largo de la historia republicana y del cual no se salva ninguno de los presidentes que hemos tenido a lo largo del siglo XX y en lo que va de corrido el siglo XXI. Nos queda claro. Hablaba yo de politización porque estamos investigando en Macronorte el pasado político de Ricardo Manuel Delgado Arana. ¿Quién es él? Se lo contamos en este momento. Él ha sido designado como subdirector regional de la Libertad de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios y fue precandidato a la alcaldía del distrito de Víctor Larco por Alianza para el Progreso. Es militante de Alianza para el Progreso y ha hecho campaña para la candidatura al gobierno regional de César Acuña en este año 2022. Así que hay una muestra de que hay politización en la ARCC. Hay varios funcionarios que han estado en la gestión de Manuel Yempén, ex gobernador de la Libertad de Alianza para el Progreso y que ahora ocupan algunos cargos importantes en la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Entonces, reiteramos esto, con pruebas, con documentos. Es una entidad, la ARCC, politizada. Esto, como hemos visto y como señala nuestro invitado, no le hace bien a la administración pública. Que estén los menos capacitados por el pago de algún favor político, finalmente hace mucho daño a la gestión pública. Hoy vamos a estar atentos entonces a la ponencia que usted va a realizar a las 5 de la tarde, entiendo, en el Colegio de Ingenieros del Perú, filial La Libertad. Invite, por favor, a nuestros miles de seguidores a que puedan asistir a este evento que se realizará la tarde de este 17 de agosto. Gracias. En sentido estricto, hoy día en la tarde a las 5 vamos a conversar con un conjunto de conocedores de la libertad, con representantes de distintos grupos sociales y de distintos estamentos liberteños sobre la reconstrucción con cambios. Y vamos a dialogar desde un balance nacional con el proceso vivido en la libertad, que teniendo sus particularidades es parte de la tendencia general que se observa en el país frente a este tema. Nosotros aportaremos lo que hemos visto nacionalmente y una cantidad de números que hemos tenido que excavar, digamos, en las distintas ventanillas del Estado, y estamos seguros que vamos a aprender y vamos a enriquecer nuestra información por lo que nos digan las amigas y amigos de la libertad, a quienes esperamos ver con ansias. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros, amigos, Eduardo Bayón Echegaray, antropólogo de profesión e investigador principal de, aquí lo tenemos, DESCO. ¿Qué significa DESCO? Explíquenos a nuestros seguidores y a nosotros también. DESCO es el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Es una asociación civil que tiene 57 años y que es parte del grupo Propuesta Ciudadana, donde hay una docena de otras instituciones de la sociedad civil, CEDEPAS en el caso de la libertad, que es quien nos invitó a ser parte del estudio.